Hola, en este vídeo vamos a explicar qué es el tiro horizontal. Explicaremos los movimientos que están implicados en este fenómeno y así podrás interpretarlo bien para resolver de una manera sencilla los problemas. Y haremos un problema numérico para que te sirva de ejemplo. Pues lo primero, ¿qué es lo que entendemos por tiro horizontal? Pues lanzar algo desde una cierta altura en dirección horizontal. De manera que lo que va a ocurrir cuando lanzas algo desde una cierta altura en dirección horizontal es que va a haber dos movimientos. Por una parte, en el eje X, el móvil va a ir avanzando. Y va a ir avanzando con un movimiento rectilíneo y uniforme. De manera que la velocidad que va a tener en el eje X va a ser siempre la misma. En este caso poníamos un ejemplo, lanzar algo desde 20 metros de altura y que lleve una velocidad de 50 metros por segundo, es con la que la lanzamos. Pues va a tener en el eje X siempre una velocidad de 50 metros por segundo, constante. Estamos prescindiendo, por supuesto, de la resistencia del aire. Y lo que suponemos ahora entonces es que en el momento que empieza a avanzar, en el momento que sale del cañón, en ese mismo momento, además de empezar a avanzar, va a empezar a caer. De manera que no solo hace esto, sino que en el eje Y va a empezar a caer. Entonces, su trayectoria no va a ser esta, sino que su trayectoria combinará el avance y la caída, y entonces la trayectoria que va a tener será una trayectoria como si fuese aproximadamente media parábola, de manera que empieza a caer desde el primer instante, y el movimiento de caída es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde en este eje, en el eje Y, la velocidad inicial en el eje Y es cero, porque cuando sale todavía no ha empezado a caer. En ese instante empieza a caer y a partir de ahí irá cayendo con una aceleración constante, ¿cuál? La de la gravedad, menos 9,81 metros segundo al cuadrado. De manera que si lanzo algo desde 20 metros de altura, no importa si lo lanzo muy rápido o muy lento, el tiempo que va a tener para avanzar va a ser exactamente el tiempo que tarde en caer. De manera que si fuese desde 20 metros de altura o si de esta altura yo lanzo algo, no importa que lo lance muy rápido o lo lance muy lento, si lo lanzo horizontal, el tiempo que tendrá para avanzar será el que tardó en caer. Este tiempo que tardó en caer el objeto es el que tiene para avanzar. Claro, si yo lo lanzo muy rápido, en este tiempo puede avanzar mucho. Si lo lanzo lento, en ese tiempo puede avanzar poco, pero el tiempo que tiene para avanzar es exactamente el tiempo que tarda en caer. Por lo tanto, si lo que nos preguntan es el alcance máximo, hasta dónde llega, lo primero que tengo que saber es cuánto tiempo tiene para avanzar. Es decir, cuánto tarda en caer un objeto. Ahora estoy en el eje Y, donde tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuánto tarda en caer un objeto que lo dejo caer desde esta altura? En este caso, desde una altura de 20 metros. ¿Eso cómo lo calculo? Con las fórmulas del movimiento uniformemente acelerado. La fórmula de la posición. Posición en el eje Y, posición inicial, velocidad inicial en el eje Y por tiempo más un medio de AT cuadrado. ¿Qué quiero saber? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? Esa es la posición final. La posición inicial es desde donde lo tiré, 20 metros. La velocidad inicial en el eje Y es cero, porque yo lo lanzo en dirección horizontal, no lo impulso hacia abajo, por lo tanto V sub 0I es cero. Por lo tanto, aquí cero, por el tiempo cero, más un medio de la aceleración, menos 9,81, porque la aceleración en el movimiento de caída es la de la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Con lo que, ¿qué nos queda? Si vamos resolviendo la ecuación, nos quedaría 40 igual a 9,81 t cuadrado, con lo que resuelvo por aquí, t cuadrado me queda 4,08 y el tiempo entonces que tiene para caer es la raíz de 4,08, que sale 2,02 segundos. Y este es el tiempo
que tarda en caer, que coincide con el tiempo total que tiene para avanzar. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo tiene para avanzar? Y si ahora nos vamos al eje X, estos 2 segundos, pues ¿cuánto avanza en el eje X? En el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto la posición sería posición inicial, que es 0, más velocidad inicial en el eje X por el tiempo. ¿Qué tiempo? El que tenía para caer. Entonces, ¿qué posición máxima va a alcanzar? Su velocidad, que dijimos que lo tiramos a 50 metros por segundo, por el tiempo 2,02 segundos, y esto nos sale 101 metros, es lo que ha podido avanzar, es ese alcance máximo, porque es todo lo que ha podido avanzar en el tiempo que ha tardado en caer. ¿Qué otra cosa podrían preguntarnos? ¿Con qué velocidad llega al suelo el objeto? ¿Con qué velocidad llega a este punto? Y entonces tengo que interpretar que aquí va a tener la velocidad dos componentes, un componente en el eje X, que será la velocidad X de siempre, los 50 metros por segundo, y otra componente en el eje Y, que es la velocidad con la que llega al suelo. Esta velocidad con la que llega al suelo la calculo en el eje Y, entendiendo que en el eje Y la velocidad va a ser v igual a v sub 0 más aceleración por tiempo, por lo tanto la velocidad en el eje Y será igual v sub 0i, que es 0, menos 9,81 por el tiempo, el de siempre, el que tarda en caer, 2,02, y que esta velocidad en el eje Y 19,81 metros por segundo. Esta sería la velocidad en el eje Y, por lo tanto 19,81 metros por segundo. La velocidad total es la suma de estas dos componentes. Por lo tanto, la velocidad total con la que llega al suelo es la velocidad x al cuadrado más la velocidad y al cuadrado, que si efectúas todo eso te sale 53,78 metros por segundo. Lógicamente, la velocidad con la que lleva al suelo es un poco mayor que la velocidad con la que lanzaste, porque hay que sumar a estos 50 metros por segundo el hecho de que va a avanzar también en el sentido vertical. Una última cosa que podrían preguntarnos sería ¿con qué ángulo cae? ¿Y con qué ángulo cae? Si piensas en este ángulo, este sería el coseno y este el seno, el ángulo con el que cae, alfa sería seno partido de coseno es la tangente, alfa sería el arco cuya tangente es v sub i partido de v sub x, es decir, el arco cuya tangente es 19,81 partido de 50, que si efectúas eso con la calculadora te sale 21,61 grados. Sería el ángulo con el que incide al llegar al suelo. Y eso es todo. La clave en el movimiento, entonces, del tiro horizontal, el tiempo que tiene para avanzar es el tiempo que tarda en caer. En el eje X, movimiento rectilíneo uniforme, en el eje Y, un uniformemente acelerado de la caída de los cuerpos. Y eso es todo. Espero que esto te haya servido.